Hola, gracias por acompañarme nuevamente en este viaje por la Biblia. Soy su guía, Jorge Luis García French, y me da mucho gusto que nos siguen acompañando. Te invito a compartir estos videos, avisar a algunas personas que tú conozcas que están estos videos en disponibilidad con YouTube. Regístrate para que los estés recibiendo y si te gustan, dale like. Gracias nuevamente por acompañarme. Un repaso rápido. El Nuevo Testamento hemos dicho que se divide en 5 secciones: los evangelios, la historia, las cartas paulinas, las cartas generales y se cierra con el libro de la profecía. Y en los videos anteriores vimos las cartas a Timoteo, que son las primeras 2 de 3 epístolas pastorales, llamadas así porque Pablo las dirigió a pastores en lugar de estar dirigidas a las iglesias. Y quedamos que tanto Timoteo como Tito estaban a cargo de importantes iglesias. Timoteo de la iglesia en Éfeso y Tito de la iglesia en Creta. Muy bien, la carta a Tito la escribió obviamente Pablo durante sus 2 encarcelamientos en Roma, por allí del 62 o el 65 después de Cristo, probablemente en algún lugar de Asia Menor. Se le escribió a Tito, quien era un gentil convertido y compañero de Pablo en sus labores, y fue escrita para instruirlo en la organización de la iglesia cretense y para conducirlo en el mejor método de tratar con las personas, con los hermanos allí presentes. Y bueno, vamos a utilizar un bosquejo muy sencillo para viajar por este libro. Primeramente veremos el orden y la doctrina de la iglesia, que está en el capítulo 1, y después la conducta que debe de tener la iglesia. Pablo dejó encargado a Tito de la iglesia de Creta, eso ya se los he comentado, está en el capítulo 1, versículo 5, con el propósito de corregir lo deficiente, así como de establecer y ordenar ancianos en las iglesias de cada una de las ciudades de esta isla. Le aporta una serie de cualidades que deben de poseer los ancianos o los líderes de estas congregaciones. Y eso está en el capítulo 1 del 6 al 9. Y la razón de tener un gran cuidado en escoger a estos ancianos era la clásica, la sempiterna presencia de falsos maestros. Y entonces, ¿cómo deben de ser los ancianos o los líderes que manejen estas iglesias? Bueno, primeramente deben de ser irreprensibles, deben de ser maridos de una sola mujer, que no sean acusados de disolución, que no sean rebeldes ni soberbios, que no sean, iracundos, y adicionalmente que no sean dados al vino, ni pendencieros, ni codiciosos de ganancias deshonestas. Y fíjense, es interesante cómo deben de ser estos líderes, y a mí me llama mucho la atención esta parte de que no sean iracundos. A Dios no le gusta eso de los enojones. Fíjense, no está prohibiendo el vino, dice que no sean dados al vino, que no sean peleoneros y que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. Son las características que deben de tener entonces los líderes que van a formar parte de la iglesia. Pero adicionalmente le advierte sobre el carácter que tienen los falsos maestros. Y eso está en el versículo 10 también del capítulo 1. Y vamos a ver 3 elementos que menciona. Primero dice que son contumaces. Ah, caray, ¿qué significa esto de contumaces? Bueno, yo lo busqué porque también es una palabra no muy frecuente y entonces encontramos que es que se mantiene firme en su comportamiento, o sea, los tercos, los aferrados, actitud, ideas. Nadie lo mueve de la forma de pensar, de sus intenciones, a pesar de castigos, a pesar de advertencias o de consejos. Es una persona inamovible, como quien dice. Esos son los falsos maestros, pero también son engañadores
¿ok? Utilizan la estrategia que tiene Satanás, engañan, utilizan una verdad y la tuercen. Y el otro elemento que estaba muy permanentemente ahí con ellos es la parte de que sean judíos de la circuncisión, o sea, judíos legalistas, judíos que se aferran a la ley de Moisés, que eran cuadrados. Y bueno, yo sé que esto les va a sorprender a muchos y que probablemente no lo crean, pero desde aquella época, el motivo o el interés de los falsos maestros, de acuerdo al versículo 11 del capítulo 1, han sido las ganancias deshonestas, hermano. Sí, es raro, yo lo sé. Pero eso es una clave fácil de identificar en los líderes de esos grupos o de congregaciones. Y les voy a presentar rápidamente dos ejemplos. Habrán escuchado un grupo de origen brasileño que se reúne en auditorios, bueno, no sé, se me fue ahorita el nombre. Y allí en esas congregaciones, con base en las aportaciones de las personas que se reúnen, es el nivel de bendición que recibirás. Eso es lo que ellos dicen. Entre más des, más bendiciones de Dios vas a recibir. Ah, caray, eso me suena a engaño. Pero hay otro grupo por ahí en Jalisco, aparentemente muy bíblicos, donde las mujeres siempre visten con falda oscura, con velo, los varones siempre con trajecito, con corbata, muy formalitos, etc. ¿Pero qué creen? Su líder espiritual está siendo procesado legalmente o judicialmente en Estados Unidos por abuso sexual y pornografía infantil. ¡Ah, qué caray! Amigos, en Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y su corazón se aparta de Jehová. Fíjense, maldice a las personas que ponen su confianza en otra persona, en otro líder, en un pastor, en alguna persona que sea. Cuando nuestra vida, cuando nuestra vista está única y exclusivamente centrada sobre un líder, sobre un pastor, sobre una persona, por muy noble y correcta que parezca ser, ¿sabes qué? Dejamos de ver a Jesús y dejamos de lado sus enseñanzas y entonces vamos mal. Y es precisamente por lo que Dios maldice a los que confían ciegamente en otras personas. Amigo, el diezmo y las ofrendas efectivamente nos las presenta en la Biblia, pero son como un acto de adoración y de reconocimiento a lo que Dios ha y está haciendo por nosotros. La Biblia, la palabra, nos enseña que debemos ofrendar con corazón sincero, no por obligación, no buscando las bendiciones que vas a recibir, porque ¿saben qué? Dios escudriña el corazón del creyente, de modo que si adoras a Dios con tus diezmos y tus ofrendas, puedes tener la seguridad que Dios abrirá las ventanas de los cielos y te prosperará abundantemente. Y precisamente en Malaquías 3:10 dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y la versión clásica es la que a mí me gusta más, es la que yo me aprendí: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y esto, amigos, esto es una promesa. Pero lo que Pablo nos está advirtiendo aquí es sobre los pseudo pastores, sobre los pseudo líderes que rapazmente insisten, incluso amenazan para que entregues, para que aportes tu dinero o tus bienes. Pero, ¿saben qué? En estas congregaciones, el fruto del Espíritu, y es en singular, el fruto del Espíritu no es evidente en sus vidas, ni que los diezmos se utilicen para la obra del Señor. Y es precisamente donde debes de tener cuidado, cómo se está utilizando lo que estás dando y cuál es el propósito. ¿Das al Señor por amor? ¿Das al Señor por gratitud?
o das por obligación o por esperanza de recibir, como si fuera un negocio, una inversión. Muy bien, ¿cuáles eran las enseñanzas de estos falsos maestros? De acuerdo a Tito 1:14, dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Amigos, sí, sé que lo he dicho en varias ocasiones, pero en la medida que nosotros estudiamos y conocemos la Biblia, la palabra de Dios, difícilmente vamos a caer en las doctrinas o engaños de esos grupos, de estas personas que tratan de obtener algún beneficio al engañar a la gente por medio de torcer las escrituras, atando a la gente a legalismos y a mandamientos de personas, de hombres. Los falsos maestros profesaban conocer a Dios, pero hay actitudes que desmienten que sean verdaderos ministros del Dios vivo. Y en el versículo 16 dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos, con sus frutos, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Recuerden, amigos, por su fruto los conoceréis. No hay fruto. Y si no hay fruto, corran, aléjense de allí. Tiene que haber reflejado el fruto del Espíritu en los líderes, en nuestros pastores de nuestras congregaciones. Seguimos entonces ahora con el segundo elemento, que es la conducta de la iglesia. Y en esta epístola se recalca la importancia de las buenas obras. Ojo, no es que seamos salvos por las buenas obras, ya se los he comentado, sino que somos salvos para caminar en las buenas obras. Y entonces Pablo presenta su ideal para la iglesia y para las autoridades de la iglesia y sus miembros. Y presenta varios elementos en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 15. Amigos, el cristiano debe de hablar y vivir con lo que está de acuerdo. Esto es, con la sana doctrina. Debemos estar atentos. Obviamente la tenemos que conocer. Otro elemento, ¿qué debe de caracterizar a los pastores? Pues ellos deben de ser sobrios, prudentes, sanos en la fe. Tienen que tener y demostrar amor, paciencia con su grey, con sus ovejas. Por otra parte, las mujeres adultas cristianas deben de ser discretas, reverentes en su porte, no deben de ser mentirosas, no esclavas del vino, maestras del bien. Por otra parte, las mujeres mayores deben de enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, y es el aspecto de cómo deben de amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, sujetas a sus maridos. Es como deben de ser las mujeres jóvenes, y para eso las mujeres mayores pueden ayudar definitivamente. Y finalmente, los jóvenes deben de comportarse de manera prudente, deben de obedecer y respetar y honrar a sus padres. Así es como Pablo está esperando que se comporten y que demuestren con obras un verdadero cristiano dentro de la iglesia. El cristiano debe de ser ejemplo, ya lo mencionamos, de las buenas obras, eso está en el 2:7. Y el creyente de Dios siempre debe de estar dispuestos a esto. Les dice Pablo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¡Ah! ¡Qué difícil es estar sujetos a malos gobernantes! Como pasa en otros países, claro. Pero esto es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Ahora, ojo, una cosa es que respetemos y oremos por nuestras autoridades, obedeciendo la palabra de Dios, y otra que aceptemos y aplaudamos todo lo que ellos hagan y digan. Porque a diferencia del Imperio Romano, que era una dictadura, ahora vivimos en democracia, donde tenemos voz y tenemos voto, y lo podemos ejercer. Entonces, claro, dentro de un marco de respeto, dentro de un marco de educación, pero el hecho de pagar tus impuestos, de obedecer los límites de velocidad, de separar la basura, de no estorbar la entrada de tu vecino con tu coche, por decir algo, son obras evidentes para los demás.
Los que creen en Dios deben de procurar ocuparse de cosas positivas. Y en el versículo 8 del capítulo 3 dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Acuérdense que le está hablando a Tito, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Muchas veces todo es cuestión de estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. No sé, alguna de las familias de la congregación no tiene trabajo, o aunque no sea de la congregación, ¿sabes o conoces a alguien que esté enfermo? ¿Alguien necesita de un aventón y está en tu camino por donde vas al trabajo, lo que sea? Puedes, si eres empresario, puedes dar empleo a alguien. No sé, y en estos casos dale preferencia a los hermanos en la fe. Claro, si están capacitados y lo pueden hacer. Algo tan simple como llamar por teléfono a una persona que vive sola o invitarla los domingos o en Navidad. No sé, es estar atento a cómo podemos ver o servir a nuestro prójimo, a las personas que están a nuestro alrededor. En casos de necesidad, el creyente debe de ocuparse en las buenas obras. Y el versículo 14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Y aquí Pablo está pensando o está hablando de los casos de emergencias como inundaciones, incendios, terremotos, etc. Si puedes, si está a tu alcance ayudar a tu prójimo, hazlo. Hazlo para que se demuestren tu cristianismo, tu bendición del Señor en obras hacia los demás, hacia las personas que no son tan bendecidos como lo eres tú. Pero ojo, en el versículo 5 del capítulo 3 dice, Jesús nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Entonces, recuerden, las buenas obras son consecuencia de que somos salvos. No es por nuestras buenas obras que el Señor nos salva, no, las buenas obras son consecuencia de nuestra gratitud y de que buscamos hacer y reflejar a nuestro Dios. Amigos, aunque somos justificados por su gracia, o sea, por gracia solamente, las buenas obras son la manifestación de haber nacido de nuevo. Las buenas obras que realiza el cristiano deben de ser como manifestación de agradecimiento y amor por lo que Jesús ya hizo por mí. La salvación es un don que ningún hombre o mujer pudo haber ganado ni obtenido nunca. Solo puede ser aceptada en confianza perfecta y renovado amor. Dios ofrece su amor a todos los hombres, no por las acciones correctas que hayamos podido haber realizado, sino simplemente por la gran misericordia de su corazón. Entonces el cristiano nunca piensa en lo que ha ganado, solo reconoce lo que Dios le ha otorgado, lo que de Dios ha recibido. Somos justificados únicamente por su gracia. Muy bien, seguimos entonces. La verdad es que son temas muy, muy importantes los que estamos abarcando y ciertamente puede haber dudas. Platíquenlos en sus grupos pequeños, amplíen su conocimiento y su certeza en cuanto a algunos de estos tópicos. Es momento de pasar al video sobre la carta o la epístola a Tito de The Bible Project Español. Estoy seguro será de bendición. La epístola de Pablo a Tito. Tito era un griego seguidor de Jesús, quien durante años fue un confiable colaborador y compañero de viaje de Pablo. Él había ayudado a Pablo en varias situaciones críticas en el pasado, y en esta carta descubrimos que Pablo le había asignado la tarea de ir a Creta, una gran isla en la costa de Grecia, para restaurar el orden en una red de iglesias en las casas. La cultura cretense era conocida en el mundo antiguo. Una de las palabras griegas para mentiroso era cretizo, ser cretense. Estas personas eran infames por su traición y avaricia.
La mayoría de los hombres en la isla habían servido como soldados mercenarios al mejor postor, y las ciudades de la isla eran conocidas por ser inseguras, plagadas de violencia y corrupción sexual. Sin embargo, la isla de Creta tenía muchos puertos estratégicos que servían a ciudades por todo el mar Mediterráneo en la antigüedad. Así que, desde la perspectiva de Pablo, Creta era el lugar perfecto para empezar una red de iglesias. Ahora, no conocemos los detalles, pero de alguna manera esas iglesias cayeron bajo la influencia de líderes cretenses corruptos. Ellos decían ser cristianos, pero estaban arruinando las iglesias. Por lo que Pablo encargó a Tito la tarea de ir allí y ordenar las cosas. Esta carta proveyó las instrucciones. Tiene un diseño bastante sencillo. Después de una breve introducción, Pablo le da a Tito instrucciones claras acerca de sus tareas en la iglesia. Después, le ofrece lineamientos acerca de una nueva clase de hogar y sobre la nueva humanidad que el Evangelio podría crear en esas comunidades cretenses. Después, Pablo cierra la carta con algunos saludos finales. Entonces, Pablo inicia la carta recordándole a Tito que su mensaje como apóstol es sobre la esperanza de la vida eterna. Esto es, la vida de la nueva creación que está disponible desde ahora a través de Jesús, el Mesías. Y esta esperanza fue prometida hace mucho tiempo por el Dios que no miente. Ahora, este pequeño comentario inicial introduce un tema importante que se encuentra en toda la carta. Uno de los problemas en las iglesias cretenses era que habían mezclado sus ideas sobre Jesús, el Dios cristiano, con sus ideas sobre los dioses griegos con los que crecieron, específicamente con Zeus, su dios principal. Los cretenses decían que Zeus nació en su isla y les encantaba contar historias y mitologías acerca del carácter corrupto de Zeus. Él seduciría a las mujeres y mentiría para salirse con la suya. Así que Pablo quiere ser muy claro. El Dios revelado a través de Jesús es totalmente diferente a Zeus. Sus rasgos de carácter principales son la fidelidad y la verdad, lo que significa que la manera de vivir cristiana también practicará la verdad, lo cual será un gran reto para estos cretenses. Pablo entonces encarga a Tito con una tarea en dos partes. Dice que lo primero será designar nuevos líderes para cada comunidad de iglesia, un equipo al que llama ancianos, esposos o padres maduros, cuya manera de vivir sea totalmente diferente a la cultura cretense. Ellos deben ser conocidos por su integridad, su devoción completa a Jesús, su dominio propio y su generosidad tanto en sus familias como en la comunidad en general. Y estos nuevos líderes deben enseñar las buenas nuevas acerca de Jesús y reemplazar a los líderes corruptos que necesitan ser confrontados. Esa es la segunda tarea de Tito. Pablo identifica a los falsos maestros como esos de la circuncisión. En otras palabras, ellos eran judíos étnicos cretenses que decían que seguían a Jesús, pero de manera similar a los problemas en Galacia, esta gente demandaba que los cristianos no judíos fuesen circuncidados y que siguieran las leyes de la Torá, si es que realmente querían convertirse en seguidores del Mesías judío. Pablo dice que ellos están obsesionados con los mitos judíos y mandamientos humanos, y además que solo están en los asuntos del liderazgo de la iglesia para hacer dinero. Así que Pablo, en un movimiento brillante, toma una cita de un antiguo poeta cretense, Epiménides, quien fue muy franco y honesto sobre el carácter de su propia gente. Él dijo: «Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ellos borran las líneas entre lo verdadero y lo falso, entre el bien y el mal, y lo único que les importa es el dinero». Así que, aunque estos líderes dicen conocer a Dios, su manera cretense de vivir lo niega. Se debe tratar con ellos, y esto lleva a Pablo a la siguiente sección. Debido a estos líderes corruptos, muchos cristianos de estas iglesias ahora tienen hogares y vidas personales que son un desastre total. Y en 3 ocasiones diferentes, Pablo resalta el resultado de esta situación, que el mensaje de Jesús es desacreditado. Sus vecinos no cristianos ahora tienen buenas razones para hacer acusaciones malvadas. Y todo esto hace que la enseñanza de Dios, nuestro Salvador, no sea atractiva ni persuasiva para nadie. Así que Pablo describe el hogar cretense ideal, que es devoto de Jesús.
Debían ser hombres y mujeres ancianos, llenos de integridad y dominio propio, para que puedan ser modelos de carácter para los jóvenes. Y las mujeres jóvenes no deberían estar teniendo sexo casual y evitando el matrimonio, como estaba de moda en la Creta de ese tiempo, sino más bien deberían buscar compañeros fieles para poder criar familias estables y saludables. Y los hombres jóvenes deben hacer lo mismo. Deben ser conocidos como ciudadanos sanos y productivos. Los esclavos cristianos en Creta estaban en una posición única, porque sabemos que por causa del Evangelio eran tratados como iguales en las comunidades eclesiásticas de Pablo. Sin embargo, existía el peligro de que ellos usaran esa igualdad como un permiso para faltarle el respeto a sus amos, y luego asociarse con las rebeliones de esclavos, lo que también desacreditaría el mensaje cristiano. Aquí podemos ver a Pablo negociando una línea muy delgada. Él cree que el Evangelio de Jesús necesita demostrar su poder redentor en la plaza pública, si es que verdaderamente va a transformar la cultura cretense. Y eso no va a suceder a través de la agitación social o de que los cristianos se aíslen de la vida urbana. El mensaje cristiano será convincente para los cretenses cuando los cristianos participen completamente en la vida pública, cuando sus vidas y hogares se vean similares a los demás a primera vista y que después de mirarlos atentamente, sus vecinos descubran que los cristianos, por su devoción a un Dios totalmente diferente, viven bajo un sistema de valores totalmente diferente. Y esa es la diferencia que Pablo resume de manera hermosa al final del capítulo 2. Él dice que el sistema de valores que motiva la manera cristiana de vivir es la gracia generosa de Dios, la cual se mostró en la persona de Jesús y que se mostrará de nuevo en su regreso. Esta gracia fue demostrada cuando Jesús entregó su honor para morir una muerte vergonzosa a favor de sus enemigos, para poder rescatarlos y redimirlos. Y esta es la misma gracia que llama al pueblo de Dios a decir no a las maneras corruptas de vivir, las cuales son inconsistentes con el amor generoso de Dios. Pablo luego pasa del hogar cristiano a una visión de los cristianos viviendo como nuevos humanos en la sociedad cretense. De toda la gente en Creta, los cristianos deben ser conocidos como los ciudadanos ideales, apacibles, generosos, obedientes a las autoridades, conocidos por buscar el bien común. Pero esto es muy diferente a la manera en que los cretenses crecieron. ¿Cómo se supone que los cristianos mantengan este estilo de vida contracultural? Y Pablo cree que la fuente de poder para esta manera de vivir es el amor transformador del Dios Trino que se anuncia en el Evangelio. Y entonces lo explica en un poema realmente hermoso. Él dice que la bondad y el amor de Dios son lo que nos salvó, a pesar de nosotros mismos, para que a través del Espíritu Santo Dios lavara, renaciera y renovara a las personas. Y a través de Jesús proveyera un camino para que ellas sean declaradas justas delante de Él. Todo esto nos da acceso a la vida eterna. Esto es, a un nuevo futuro en la nueva creación. Esta historia viva es tan poderosa que puede producir una nueva clase de personas. Pablo está convencido que la fidelidad a las enseñanzas de Jesús, empoderada por el Espíritu, demostrará la gracia de Dios por toda la isla de Creta y por todo el mundo. Pablo concluye prometiendo que enviará refuerzos a Tito, ya sea a Artemas o a Tíquico, y saluda a sus amigos en común. Y así termina la carta. La carta de Tito nos muestra la estrategia misionera de Pablo para que las iglesias se conviertan en agentes de transformación en sus comunidades. Esto no sucederá haciendo una guerra cultural o asimilando la manera cretense de vivir. Más bien, él llama a estos cristianos a participar sabiamente en la cultura cretense. Ellos necesitan rechazar lo que es corrupto, pero también abrazar lo que es bueno. Si ellos pueden aprender a vivir pacíficamente, dedicarse a Jesús y al bien común, los cristianos mostrarán la belleza del mensaje de nuestro Dios Salvador. Y de eso se trata la epístola a Tito. Muy bien, creo que estuvo interesante. Que bueno, insisto, compartan estos videos de The Bible Project Español. Y para cerrar este video fue corto, insisto, es importante memorizar la palabra de Dios. Y el versículo para este video es el versículo 8 del capítulo 3. Pablo le está diciendo a Tito, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, que hay que aprendernos de memoria, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras.
Que el Señor te bendiga, que tengas buena semana.